Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 22 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, la detención en horas de la madrugada del jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, acaparó ayer la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Ocurre lo mismo el día de hoy. Consternación expresó, de hecho, la comunidad internacional ante la detención de este dirigente en horas de la madrugada y el allanamiento ilegal de la residencia del diputado Sergio Vergara. Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Naciones Unidas pidieron la liberación inmediata e incondicional de Marrero y responsabilizaron a las autoridades por su integridad y seguridad. La acción consiguió, de hecho, poner de acuerdo una vez más a republicanos y demócratas en los Estados Unidos. El gobierno norteamericano exigió que el jefe del despacho de Guaidó quedara en libertad y anunció sanciones contra los funcionarios involucrados. La presidenta del Congreso, la dirigente demócrata Nancy Pelosi, condenó que el régimen de Maduro secuestrara en medio de la noche al jefe del staff del presidente interino, Juan Guaidó. Para el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el régimen teme la reacción de la comunidad internacional ante la posible detención de Guaidó y por ello hay que reaccionar. Ese fue el llamado que hizo en una entrevista ofrecida el día de ayer. Sobre este tema se pronunciaron justo los diputados de la Asamblea Nacional, el propio Juan Guaidó, y ayer nuestra invitada lo acompañaba en esta primera declaración en horas de la mañana. La diputada Manuela Bolívar es diputada de Voluntad Popular y con ella vamos a conversar justamente acerca de este tema, esta declaración que ofrecía Juan Guaidó, diciendo, retando incluso a que lo detuvieran a él y advirtiendo que esto no va a impedir que siga adelante lo que ellos han denominado como la Operación Libertad. Nicolás Maduro acusó a Marrero de supuestas actividades terroristas y en medio de las denuncias sobre violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, ayer, fue condenada a 5 años la juez María Lourdes Afiuni. Un caso que en su momento ustedes recordarán le dio la vuelta al mundo. El expresidente Chávez pidió para ella pena máxima en 2009, hace 10 años, y a partir de allí comenzó su calvario. Ella sufrió toda clase de arbitrariedades durante su detención. De hecho, estuvo en una cárcel común. 10 años más tarde anuncian esta sentencia que ha generado una reacción en cadena también en nuestro país, tomando en cuenta de la acusación. Se trata de corrupción, hablan de corrupción espiritual porque no hay pruebas acerca de estos hechos. Nos acompaña ahora sí Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, con mucha preocupación, diputada, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Yo le pedí una primera reacción de su parte. La vimos ayer acompañando al presidente encargado Juan Guaidó en esa primera reacción, luego de la detención arbitraria de Roberto Marrero y el allanamiento de la residencia del diputado Sergio Vergara. ¿Qué puede comentarnos? Y por otra parte, a estas alturas han logrado verlo para saber cómo se encuentra. Bienvenida, la escuchamos. Vale. No, mira, fíjate, para el momento se desconoce el estado de Roberto desde la madrugada de ayer, como bien lo saben, y aprovecho de hacer un recuento porque además hay que decir que en Venezuela hoy enfrentamos una gran censura y no todo el mundo pudiera estar informado, a pesar de que en RCR han informado sobre el caso continuamente.
Pero Roberto ayer en la madrugada, una comisión del SEBIN se presentó a su casa. Roberto y Sergio viven de forma contigua, es decir, son vecinos. Y bueno, en principio irrumpieron en la vivienda del diputado Sergio Vergara sin ninguna orden de allanamiento, sin ningún tipo de formalidad. Evidentemente cuando entraron lo que hicieron fue preguntar e insistir dónde vivía Roberto. Inclusive irrumpieron en la vivienda de una vecina de ambos. Inclusive a los tres se presentaron robos de artículos personales, se llevaron papeles, destruyeron la vivienda. De hecho, tanto en el caso de Sergio como la vecina como Roberto rompieron la entrada de la puerta y las puertas. En el caso de la vecina, por ejemplo, rompieron los tubos de agua. O sea, es decir, como toda una actitud agresiva y violenta. Y yo creo que comienzo con esto porque, es decir, el mensaje que busca el régimen con esto es lo único que tienen, que es la violencia. Y ellos creen que con eso nosotros nos vamos a replegar, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Y hay que decir que el mensaje de Roberto, además de Roberto Marrero, fue claro. O sea, aquí nadie se amedrenta, aquí todos seguimos adelante porque esto lo están haciendo, porque en el fondo, digamos, hoy lo que hacemos tiene impacto, porque hoy lo que hacemos es avanzar y es un régimen que cada vez está más dividido, que cada vez está más solo y que cada vez y reitero, o sea, creo que lo único que usan es la violencia porque es lo único que tienen. No tienen gente, no tienen apoyo internacional, no tienen dinero. Entonces, ante eso, se atrincheran en el poder a través del ejercicio de la violencia. Para eso hoy hacemos nuevamente un llamado a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos policiales, que quienes hagan parte de estos delitos, entender que hay consecuencias individuales, que no es un argumento el que fue una orden o una cadena de mando, porque aquí hay una constitución que restablecer y ustedes son responsables también del restablecimiento de esa constitución. Ahora, diputada, entendemos que se había un documento emitido por la juez Carol Padilla. Ayer, desde los Estados Unidos, el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, anunciaba sanciones en su contra, incluso mencionaba a los fiscales que estuvieron en el procedimiento y probablemente los efectivos del SEBIN que estuvieron en el operativo. Y yo quisiera su comentario porque la preocupación expresada ayer por la comunidad internacional, de la cual se hizo eco el propio Juan Guaidó, o la cual respondió el presidente encargado Juan Guaidó, es que al final del día esto es una acción preparatoria antes de la detención del propio presidente interino de nuestro país. Y yo quisiera su comentario al respecto porque hasta ahora medios de comunicación como El Nacional, por ejemplo, hablan del allanamiento de la vivienda de la diputada Kelly Perfecto, que aparentemente fue la última persona en comunicarse con Roberto Marrero. Quisiera su comentario en torno a este tema y la preocupación cierta sobre lo que puede venir a continuación. La escuchamos. Primero, están montando una gran olla, como lo han hecho, como lo hicieron en el 2014 con Leopoldo López y Daniel Ceballos, como lo hicieron con, mira, pensemos aquí cuántos magnicidios no han inventado, lo que fueron. ¿Sabes qué? De verdad, ellos creen que la población venezolana, que la audiencia somos bobos, y la verdad es que hoy no hay forma de creerles. O sea, no tienen credibilidad adentro y no tienen credibilidad afuera. Ahora, que si esto pudiera significar el preámbulo, mira, es que el preámbulo está desde que tomamos la Asamblea Nacional. O sea, que hay que decir que hay diputados presos, como el caso de Requesén, como lo estuvo Gilbert Calo en su momento también. Hoy tenemos persecución también abierta y frontal contra también diputados. O sea, entonces, al final, la espada de Damocles, digamos, o la amenaza la tenemos, digamos, desde que somos la Asamblea Nacional y desde que al final la Asamblea Nacional hoy es la única institución democrática que existe en el país. Y evidentemente el presidente Guaidó hoy no solo, digamos, no es que no han querido ejercer la violencia, porque es decir, o sea, aquí hay que recordar los ataques y las amenazas que han recibido, que él ha recibido, y ayer hacía mención de eso, pero hay que entender algo, el costo también de atacarlo no es que están atacando a un ciudadano o a un diputado, lo cual están atacando al presidente de la República. Y eso requiere también una postura y acciones internacionales que hoy el régimen también, y parte de miembros del régimen,
están digamos, digamos en observación. Entonces, aquí yo lo que creo y reitero es que si atacan al presidente, habrá una comunidad internacional y habrá un país que va a responder. Pero adicional, si atacan a Roberto Marrero, es que también el país va a seguir respondiendo, porque como lo dijo el presidente, hay ahorita una ruta clara, que es la cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y eso requiere, por ejemplo, que hoy cada venezolano se haga responsable de las tareas relativas a la Operación Libertad. ¿Y eso qué significa? Organizarnos. ¿Y eso qué significa? Movilizarnos y mantener la protesta, mantener la organización en cada lugar. Porque hoy lo que hace el régimen es que no tienen gente, no tienen manera de reprimir en todos los lugares, no tienen la manera de poder con millones de los que somos hoy en cada ciudad y cada rincón de este país. No tienen forma de controlarnos porque es un país hoy que está decidido a hacer libertad. Y el funcionario del MINSI, que hoy graba también estos programas y que persigue a periodistas, que tengan claro que quien hoy violente también derechos humanos y que violente, como lo hicieron los funcionarios del SEBIN, también hay repercusiones individuales. Ahora, nuestro mensaje no es un mensaje solo desde la retaliación, sino es un mensaje de que es un momento de la acción, de que hay un país que quiere hoy retomar un Estado de Derecho para poder ser libre. Diputada, a propósito de, esta amenaza cierta contra el presidente Juan Guaidó, tenemos un extracto de la aclaración que ofreció él ayer. Usted estaba, acompañándolo con otros diputados. Vamos a reponer un minuto de esta declaración. Él justamente decía, no van a detener este proceso que se ha iniciado, incluso retaba a los funcionarios a ir contra él. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. ¿Cuál es el mensaje? Que van a ir por mí, como diríamos en La Guaira. Dale, que la ruta está marcada. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, Operación Libertad, cerco diplomático, protección de activos. Y la gente lo sabe. ¿Cuál es el mensaje? Amedrentemos. Dale. Y la confianza no la da solamente que sabemos que contamos con la ciudadanía, que sabemos que contamos con la determinación de un pueblo y la confianza para generar y producir el cambio. No solamente la da que contamos con el respaldo poderoso de más de 60 naciones del mundo, que estamos respaldados y amparados por nuestra Constitución, sino la da la certeza de que estamos haciendo lo correcto por cambiar a Venezuela, por salvar vidas, porque vivimos aquí tranquilos y felices, porque el riesgo que hemos sufrido durante años lo vale, porque el sacrificio que hemos pagado ya, estamos más que dispuestos a hacerlo, porque los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida al servicio público, porque los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Venezuela y la queremos vivir feliz y la queremos vivir tranquilos con nuestra gente. Y hoy tenemos la posibilidad de salir a las calles y caminar con la frente en alto. Diputada, quisiera su comentario porque, entre otras cosas, decía el presidente encargado que ahora mismo está en Venezuela parte del grupo de contacto o una misión del grupo de contacto de la Unión Europea y otros países de América Latina. Está la misión de Naciones Unidas y da la impresión que hay un sector que acompaña a Nicolás Maduro que no tiene la más mínima intención de establecer una negociación para permitir una transición pacífica a la democracia en nuestro país, a la luz de lo que ha ocurrido con esta detención del jefe del despacho de Juan Guaidó. Quisiera su comentario en torno a este tema. No, y creo que un mensaje también que queda claro después de la detención de Roberto es que fíjate que la alta comisionada hacía mención de que en Venezuela había un problema político. Y en Venezuela, en verdad, el verdadero problema es entre los que hoy están dentro del régimen y no quieren ceder el poder. O sea, no es un problema de carácter de polos, o sea, de los que se oponen o los que están en la usurpación, sino que, por el contrario, esto es un problema dentro de la usurpación de cómo resolver la salida de esto. Entonces, ante eso, hay una comunidad internacional que todavía, digamos, ve de manera cautelosa la complejidad
de lo que vivimos hoy los venezolanos. Entonces, es importante que hayan estado los relatores, porque además hay que decir, los relatores se reunieron con Roberto. Entonces, es bien paradójico y de hecho, una de las condiciones era que ninguna de las personas que haya sido contactada por los relatores sufra de hostigamiento. Y mira, o sea, no solo es que es hostigamiento, sino que fue detención. Entonces, ante eso, reiteramos, o sea, que en Venezuela nosotros no estamos hablando solo de una crisis institucional, ni que es un tema de que unos no se ponen de acuerdo con otros, sino es un régimen que usurpó el poder del Estado, de parte del Estado, y que hoy se niega en distintos factores de ponerse de acuerdo de cómo vamos a salir de esto. Y por eso digo distintos factores, porque además no es que solo Maduro tiene una lucha interna. Y ahora lo que pedimos a algunos actores es entender que esta situación que vive el país no la debe atravesar ningún ciudadano. O sea, porque hoy la crisis y la agudización de lo económico no se produce por las sanciones que se generaron a los individuos que cometieron violaciones de derechos humanos, ni lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las transacciones de oro. No, la crisis económica la estamos viviendo desde el 2014 y la crisis y la emergencia humanitaria compleja se inicia en el 2014. Entonces, hay que decir que esto que se vive por el mismo modelo que el régimen impulsa. Entonces, hoy es momento de sacar al país de este atolladero, de la gente que hoy está con una espada de Damocles porque tiene una enfermedad y no tienen maneras de resolver esto, porque además les prohíben, a través de quemar ayuda humanitaria, les prohíben acceder a la cooperación internacional humanitaria. Entonces, ante eso, hoy hay un país que está estableciendo una ruta, y la ruta es cesar la usurpación, transitar en un gobierno, digamos, en donde haya acuerdo de los distintos factores para poder ir a la transición y convocar unas elecciones libres. Entonces, en ese sentido, reiteramos, y por eso, María Alejandra, no hay que dejar de hacer el llamado, porque al final las fracturas están. Ahora, no es suficiente que no hagan, tienen que hacer, y no es hacer afuera, y no es denunciar afuera, tienen que hacer adentro, porque hoy un país se los está pidiendo, porque hay millones de personas que acompañarán a aquellos que hoy enarbolan el principio del Estado de Derecho en Venezuela. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, diputada de Voluntad Popular, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de esta detención del jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero. Insistimos, consternación generó en la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Hoy hay una reunión en Chile donde asisten varios países de Sudamérica, se lanza Prosur, que es una organización que aparentemente vendrá a llenar el vacío de UNASUR, y el Grupo de Lima, varias de estas naciones están allí representadas, emitía comunicado rechazando y condenando enérgicamente la detención ilegal del señor Roberto Marrero y el allanamiento inaceptable de la residencia del diputado Sergio Vergara. En ese comunicado, el Grupo de Lima demandaba al régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro la inmediata liberación del señor Marrero y el pleno respeto del fuero parlamentario del diputado Vergara. Además, hace un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a que ejerzan con decisión y de inmediato sus competencias respecto al Estado venezolano, y sin duda alguna esto es un mensaje a García, a la Corte Penal Internacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060.
Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Menos y decíamos que ayer, consternación generó lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, esta detención, el allanamiento a la residencia del diputado Sergio Vergara. Hoy, en horas de la mañana, se habla de un nuevo allanamiento, en este caso de la vivienda de la diputada Kelly Perfecto. Ustedes recordarán, esta es la diputada de la Asamblea Nacional por el Movimiento Tupamaro que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. La información que publica el Diario Nacional con datos del periodista Daniel Blanco es que presuntamente Perfecto fue una de las últimas personas en comunicarse telefónicamente con el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, previo a que fuera detenido de manera arbitraria por parte de funcionarios del SEBIN. Y me dicen que tenemos, Marilia, a Gonzalo Jimió, él forma parte del equipo del Foro Penal Venezolano, además es compañero de esta casa en RCR. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, con mucha preocupación, la verdad, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le pediría a nuestro invitado una primera valoración sobre este tema, estas detenciones, la acción al margen de la ley de estos cuerpos de seguridad, absolutamente irregular, en momentos en los cuales una misión de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, está en nuestro país, incluso representantes del Grupo de Contacto de la Unión Europea. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Lo escuchamos. Bueno, para nosotros está absolutamente claro que esto es una demostración de que el gobierno no tiene la más mínima intención de ceder en lo que se refiere a la violación gravísima a los derechos humanos de los venezolanos. Fíjate, ha trascendido mucho, por supuesto, el caso de Roberto Marrero, la condena injusta también y completamente arbitraria y absurda de la doctora María Lourdes Afiuni del día de ayer, pero nosotros llevamos unos registros que estamos adelantando desde que comenzó la visita de la misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y en este periodo solamente, es decir, solamente mientras ha estado aquí la misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, tenemos 72 arrestos arbitrarios, es decir, no ha cedido pero ni en un mínimo lo que significa la represión, lo que ha sido la violación grave a los derechos humanos de los venezolanos en el país. Esto quiere decir que el gobierno, lejos de apostar por la conciliación, lejos de apostar por una manera pacífica de solucionar esta crisis, esta coyuntura política, está apostando a lo que siempre ha apostado, por cierto, porque siempre ha sido así, al miedo, a la represión, a la encarcelación arbitraria, a la tortura, a la vulneración, al daño a los derechos humanos de los venezolanos. De la presentación de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe oral, entendemos con datos preliminares, y la sesión de la Organización de Estados Americanos que dejaban en evidencia las condiciones de reclusión de los militares en la DGCIN. Bueno, se encendieron las alarmas y trascendió la necesidad de elevar denuncia o presionar para que este examen preliminar que se ha iniciado contra funcionarios en Venezuela por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal avance. Yo quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente llama la atención
que este tipo de instituciones, bueno, no asuman una posición un poco más firme. El Grupo de Lima hacía una exhortación a una decisión, de hecho, una acción inmediata, ejerciendo competencias con respecto al Estado venezolano. Yo quisiera también su opinión al respecto. Bueno, siempre lo hemos dicho, estas carreras de la defensa de los derechos humanos en la justicia internacional no son carreras de velocidad, son carreras de resistencia, son carreras de paciencia. No espero yo que, por lo menos en el Tribunal Penal Internacional, haya una respuesta inmediata en el corto plazo. Estos son procesos que llevan mucho tiempo. Por otro lado, tenemos una situación delicada también, que es el hecho de que, y esto hay que decirlo con toda honestidad, quizás desde la Asamblea Nacional se está enviando un mensaje que puede resultar confuso al Tribunal Penal Internacional. ¿A qué me refiero? A que si tú estás planteando una ley como es la que está supuestamente en discusión en este momento, que está siendo sometida a consulta pública, en la que estás creando, además de un proceso de amnistía, que hay que hacerlo, que es importante, que es necesario, estás creando una especie de justicia transicional en la que a ciertas y determinadas personas que hayan cometido algunos hechos irregulares o algunos crímenes les vas a dar algunos beneficios o algunas prerrogativas procesales. Lo que estás diciéndole al Tribunal Penal Internacional es que tú no quieres que se encarguen ellos. Les estás diciendo que se va a encargar Venezuela de resolver sus problemas. Y eso puede conspirar contra la velocidad que pueda haber en la respuesta del Tribunal Penal Internacional, porque recordemos que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional es subsidiaria y complementaria de la venezolana. Es decir, si la jurisdicción venezolana le dice al mundo que se va a ocupar de sus propios problemas, la jurisdicción internacional no se puede involucrar. Y eso es un poquito lo que estaría pasando con un planteamiento de una ley en la que habría o en la que están considerados mecanismos de justicia transicional. Por eso yo no veo en el corto plazo una respuesta internacional del Tribunal Penal Internacional. En el caso concreto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ¿cuál es su expectativa? Entiendo que ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con la misión que está en nuestro país. El anterior comisionado pidió elevar denuncias ante la Corte Penal Internacional por la gravedad de lo que estaba ocurriendo ya en 2018 en Venezuela. ¿Qué puede decirnos con relación a esta emisión? El informe oral que escuchamos fue francamente duro, reconocía torturas, ejecuciones, la represión, la crisis gravísima en materia de derechos humanos que hay en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pensamos que ese informe, que se supone que debe darse entre junio y julio de este año, puede ser también un informe muy contundente. Ya lo veníamos advirtiendo desde que llegó la misión de la Alta Comisionada para Venezuela, que no había que dejarse llevar por lo que pudiera ser la postura política de la señora Michelle Bachelet, porque estas personas que estaban aquí en Venezuela en esta misión son personas que tienen años trabajando en la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, trabajaron con el anterior comisionado también y son personas que conocen muy bien la situación de Venezuela. De manera tal que yo creo que cabe esperar que este informe que se vaya a presentar, que es un informe más detallado, vaya a ser también igualmente muy contundente, sobre todo porque la señora Bachelet no está allí puesta para proteger sus posturas o sus visiones políticas, está allí puesta para proteger los derechos humanos y en ese tema pues se le va el desempeño del cargo. Si no cumple pues con esa función, evidentemente será muy cuestionada. Ahora, yo no sé si llegará al extremo de volver a solicitar que se abran investigaciones ante la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Hay que esperar. Yo creo que, fíjate, mucha gente resultó sorprendida con estas declaraciones iniciales que ella dio. En este momento es muy difícil adelantar qué puede pasar. Sin embargo, yo creo que se va a basar en la información objetiva que le van a transmitir estos expertos que están aquí en Venezuela, y esa información objetiva no refleja más que la verdad de lo que está pasando en el país. Bueno, de hecho, uno de los elementos que han denunciado organizaciones no gubernamentales insistentemente en nuestro país, que reflejaba este informe oral, tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales y la violación sistemática de derechos humanos, incluyendo las torturas. Yo quisiera su comentario en específico a propósito de la información que ustedes han levantado, sobre todo empezando este año 2019, la acción de este grupo, el FAES, y el impacto que esto ha tenido. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, no, como te decía antes, esto se ha conocido ya a nivel mundial, ya todo el mundo sabe perfectamente bien qué es lo que pasa en Venezuela a cargo de determinados cuerpos de seguridad, particularmente la DIGESIM y la FAES. Son cuerpos que están desde el año pasado específicamente ocupados directamente de las formas más brutales, más directas de represión. Eso es un hecho, está comprobado. Lo saben no solamente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lo saben todos los organismos internacionales que se ocupan de la tutela de la protección a los derechos humanos, y en todos estos organismos ha habido pronunciamientos. ¿Basados en qué? Basados en los testimonios directos de las personas que han sufrido estas violaciones graves a los derechos humanos, los familiares de quienes han sido ejecutados de manera extrajudicial, de manera verdaderamente brutal. Son asesinatos, definitivamente, además asesinatos por motivos políticos, y también han recibido testimonios directos de las personas que han sido torturadas. Y ciertamente desde el año pasado para acá, incluso yo diría desde un poquito antes, de 2017 para acá, está muy claro que se ha estructurado un sistema muy particular, muy específico de torturas, de funcionarios especialmente entrenados para torturar, que incluso son, cuando uno hace los interrogatorios y revisa las evidencias, son los mismos en todos los casos, son personas que están dedicadas a esto. Y eso ya es evidente, ¿no? Evidentemente eso va a traer eventualmente responsabilidades, no solo directas a esos funcionarios, sino también al Estado como tal, como responsable de violaciones a los derechos humanos. Pero, reitero, estas son carreras de resistencia, no de velocidad. Sobre este tema de las torturas, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio del teniente Ronald Ugarte, que se identificó como custodio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la Organización de Estados Americanos. Él, narró las condiciones denigrantes de reclusión de militares detenidos por este cuerpo de seguridad. Yo quisiera su comentario en torno a lo que se pudo ver con pruebas, con videos, con documentos, pero la verdad preocupa y mucho lo que está ocurriendo puertas adentro en los centros de reclusión de nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que las detenciones continúan, como lo han registrado ustedes. Lo escuchamos. Sí. Bueno, no, eso demuestra que lo que se ha venido diciendo desde hace tantos años es rigurosamente cierto. Para nosotros, lo que fue sorpresivo fue la presentación de una evidencia de esa contundencia, pero todo eso que se refleja allí, nosotros lo venimos escuchando, registrando y lo venimos documentando y denunciando desde hace años. En el caso concreto el uso de descargas eléctricas, las torturas prolongadas, las condiciones... Todo eso ha venido ocurriendo de manera sistemática en el país, desde hace mucho tiempo, por cierto, pero particularmente desde el año 2014 hasta acá. Ayer nos llamó poderosamente la atención la reacción de Naciones Unidas, la rapidez de esta reacción. Bueno, evidentemente hay una misión en el terreno, en Venezuela ahora mismo. Luego de la detención irregular de Roberto Marrero, el allanamiento ilegal de la casa del diputado Sergio Vergara, yo quisiera su comentario al respecto, porque entre otras cosas pedía en este comunicado la ONU tener acceso a Marrero para conocer incluso dónde se encontraba. O sea, entendemos que hasta ahora no ha tenido ni siquiera contacto con familiares o sus abogados. Quisiera su opinión. Bueno, ya la comunidad internacional ha dicho y se lo advirtió al gobierno desde hace ya varias semanas que ya no iban a ser toleradas las violaciones graves a los derechos humanos y que iba a haber respuesta inmediata de la comunidad internacional sobre cada situación que se presentase. Y en efecto esto es un reflejo de eso. La comunidad internacional no está hablando tonterías, no está tirando en saco roto esas amenazas, porque son amenazas concretas que le hizo al poder de recurrir a respuestas inmediatas en caso de que se violasen los derechos humanos. Y este es un reflejo de eso, ¿no? Es un reflejo claro de eso. Lo que nosotros esperamos es que se amplíe el marco de estas respuestas a casos que no están directamente relacionados con partidos políticos. Por ejemplo, como te decía, tenemos 72 personas arrestadas arbitrariamente solamente desde que está la misión de la ONU acá. De manera tal que nosotros pensamos que esa respuesta debería ser incluso mucho más contundente.
Finalmente yo le preguntaría, no sé si ustedes han tratado ese tema, pero ayer fue motivo de discusión en la Organización de Estados Americanos. Hubo una declaración directa del secretario general Luis Almagro al respecto sobre esto del derecho de proteger esta doctrina que hay para hacer frente a situaciones extremas. Decía Luis Almagro, queremos paz en Venezuela, ahora no hay paz, hay muerte. Estoy citando un mensaje que él publicaba en su cuenta en Twitter. Hay una guerra sucia contra el pueblo venezolano con la utilización de armas convencionales y no convencionales, como negar medicamentos, tratamientos médicos, alimentos, afectando a millones. No sé si ustedes han tratado este tema, pero me gustaría conocer su opinión en lo personal, porque da la impresión que la situación se deteriora y efectivamente hay un grupo que acompaña a Nicolás Maduro que no da muestras de ceder. Lo escuchamos. Mira, la responsabilidad para proteger tiene muchos niveles. El problema es que la gente identifica de inmediato la responsabilidad para proteger con una intervención militar. Pero esto no es así. La responsabilidad para proteger tiene niveles de intervención económicos, tiene niveles de sanciones internacionales, tiene niveles de intervenciones y de manejos diplomáticos, etcétera. Yo creo que esa responsabilidad para proteger hasta este momento está siendo adelantada de manera cabal, de manera correcta por la comunidad internacional. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo creo, sinceramente, que para llegar a una intervención ya militar, armada, contra estos individuos que ciertamente estén de alguna manera radicalizados, pues todavía hay mucho trecho por recorrer, aunque eso no le guste escucharlo a mucha gente. Pero todavía hay mucho trecho por recorrer e incluso uno tiene que afirmar que sería indeseable. Ojalá no llegásemos a esos extremos. Gracias a Gonzalo Gimió por atendernos, acompañarnos. Él forma parte del equipo del Foro Penal venezolano, además forma parte del equipo de esta casa, RCR, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la reacción de la comunidad internacional y la evidencia sobre la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, luego de esta detención arbitraria de Roberto Marrero, el allanamiento ilegal de la casa, de la residencia del diputado Sergio Vergara, lo que está ocurriendo con esta diputada Kelly Perfecto del movimiento Tupamaro. La declaración concreta del secretario general de la OEA ayer en este foro, que hablaba sobre la necesidad de hacer algo desde la comunidad internacional para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Él advertía: nuestra respuesta no puede ser un comunicado de condena, la respuesta de la comunidad internacional debe ser acciones apegadas a mecanismos de derecho internacional. Él hablaba de esto, de la responsabilidad de proteger, negar instrumentos de derecho internacional al pueblo de Venezuela es inmoral e irresponsable. En esos términos, yo ya despedí a Gonzalo Gimió. Gracias por atendernos. Me dicen que tienen compromiso. Efectivamente, le agradecemos profundamente haber compartido estos minutos con nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada.
el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Un gusto conversar con usted. Le pedí una reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y la reacción inmediata de la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas. Ayer, sin ir más lejos, relatores especiales de la ONU condenaban la violación generalizada de derechos humanos en nuestro país, luego de la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, y el allanamiento ilegal de la residencia del diputado Sergio Vergara. Lo escuchamos. Sí, bueno, la misión técnica de Naciones Unidas que estuvo en Venezuela nos decía que uno de los requisitos para que la doctora Bachelet viniera a Venezuela es que esa visita fuera parte de un proceso en el cual el gobierno venezolano se comprometiera a introducir cambios importantes en materia de derechos humanos. Nosotros le dijimos que éramos muy escépticos en que esa característica, esa condición pudiera cumplirse porque el gobierno venezolano no tenía ninguna voluntad política ni ninguna sensibilidad para mejorar la situación grave de lesiones a la dignidad humana, y yo creo que los acontecimientos de las últimas horas lo ratifican. A pesar de la presencia de esa misión técnica, no ha servido de inhibición, de prevención para que los funcionarios dejen de realizar abuso de poder. Por otro lado, cada vez la comunidad internacional está mejor y más informada de lo que pasa en Venezuela. Los mecanismos diplomáticos se han venido activando y afortunadamente cada vez tenemos mayores respuestas rápidas
y pertinentes sobre la situación que aquí ocurre. Sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, quisiera su comentario. Nos decía hace algunos minutos Gonzalo Jimeo que incluso durante la presencia de esta misión de Naciones Unidas hubo más de 70 detenciones de carácter político en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, cuando nosotros hacíamos la valoración con ellos sobre los aspectos positivos y potencialmente negativos de su visita a Venezuela, decíamos que lo bueno sería la prevención, la inhibición de su presencia en Venezuela para las situaciones lesivas o abusivas en materia de derechos humanos. Una semana después, cuando los volvimos a ver, le dijimos, mira, nos equivocamos en esta valoración, el gobierno venezolano ya no tiene interés de simular un buen comportamiento frente a la comunidad internacional, de mejorar la situación de los venezolanos, y lamentablemente su presencia en Venezuela no está sirviendo para que se detengan este tipo de conductas y comportamientos. Así que vamos a continuar denunciando, vamos a continuar documentando y acompañando a las víctimas, decirles a los escuchas que Bachelet ha dicho lo que ha dicho porque mucha gente ha vencido el miedo, ha contado lo que le pasó y hemos podido nosotros documentar las diferentes situaciones y establecer los patrones de violaciones de derechos humanos. Así que la invitación sigue siendo a que venzamos el miedo, contamos lo que haya sucedido y que nos permitan las organizaciones de derechos humanos comunicar todas las actuaciones arbitrarias de los funcionarios venezolanos. Sobre el tema del informe presentado por Michelle Bachelet, al menos este informe oral, que es con, entiendo, datos preliminares de la misión que está en nuestro país, quisiera su comentario. Francamente, expresiones muy duras utilizó la representante de Naciones Unidas advirtiendo la situación de las torturas, ejecuciones extrajudiciales, la acción de grupos armados en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros estamos altamente satisfechos de este resumen oral, de esa condensación de la dramática situación de los venezolanos, aunque tampoco nos tomó por sorpresa porque teníamos absoluta confianza en su equipo técnico. Siempre hemos expresado que hemos confiado en la institución, en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y además el equipo técnico que sigue trabajando con Bachelet del caso venezolano ya venía documentando en años anteriores la situación y había sido responsable de 2 muy buenos informes sobre la situación venezolana. Así que nosotros esperamos que se continúe trabajando en esta dirección, se le dé continuidad a los procesos realizados por el anterior alto comisionado. Aquí pueden suceder 2 cosas. Una, que el gobierno retire la invitación a la doctora Bachelet y que se corte esa relación que ahora existe con el alto comisionado, o que se mantenga y que en algún corto plazo, en el futuro, ella pudiera venir si se cumplieran todos los requisitos que se han establecido como parte del protocolo. Si eso ocurriera, nosotros vamos a insistir en una propuesta que hemos realizado desde las ONG, es la posibilidad de que exista una presencia permanente del Alto Comisionado en Venezuela, la creación de una oficina que permanentemente esté en Venezuela con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tal y como ha ocurrido en otros países con situaciones tan graves como los venezolanos. Tengo que preguntarle sobre, bueno, lo que nos ha tocado escuchar en las últimas horas sobre las condiciones de reclusión en Venezuela, denuncias que organizaciones no gubernamentales han reiterado, pero que serían comprobadas con material gráfico presentado ante la Organización de Estados Americanos. Me refiero concretamente al testimonio del teniente Ronald Dugarte y, bueno, lo que está ocurriendo en los calabozos de la DGCIN. ¿Qué puede decirnos? Sí, lamentablemente se ratifican los diferentes patrones que hemos venido denunciando sobre la realización de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Todas las personas que son privadas de libertad por razones políticas tienen una alta probabilidad de recibir este tipo de tratos, de tortura, para intentar culpabilizarlos de cosas que ellos no han cometido. Sin embargo, hay otros elementos, hay otros patrones que están comenzando a aparecer y que estamos intentando corroborar. En esa sesión de la OEA también se habló de centros clandestinos de detención y centros clandestinos de torturas en nuestro país. Es decir, estamos hablando que no son las sedes oficiales de las instituciones como el DGCIN, y estamos comenzando a constatar que también hay denuncias parecidas de sedes similares para el CEBIN y para la Guardia Nacional Bolivariana. Así que estamos intentando corroborar otros patrones que dibujen de mejor manera la dramática situación de los derechos humanos y lamentablemente el nivel de saña y de violación de derechos humanos que tenemos hoy en Venezuela.
Sobre la posibilidad de elevar denuncias de la Corte Penal Internacional, el anterior alto comisionado de Derechos Humanos lo hizo durante la presentación de su último informe sobre nuestro país. ¿Qué expectativa tienen ustedes con relación a la señora Michelle Bachelet, tomando en cuenta la información preliminar que recoge el documento que ella presentó esta semana en Naciones Unidas? Bueno, la doctora Bachelet ha tenido que cambiarse el chip de haber sido haber sido presidenta de Chile, representante de un partido político con una ideología definida. Ahora el rol que está cumpliendo en los actuales momentos, que es de alta comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, en donde se debe unos principios, se debe una trayectoria institucional y por supuesto tiene que, en el caso venezolano, seguir con los procesos que ya había adelantado el anterior alto comisionado. Entonces estamos seguros o tenemos alta confianza en que los próximos informes, particularmente que va a ser presentado durante el mes de junio, va a ser mucho más contundente, va a tener mejores elementos, dado que la misión pudo reunirse con diferentes víctimas y haber recopilado testimonios de primera mano sobre las diferentes situaciones que se han venido denunciando. Así que creemos que el alto comisionado va a seguir trabajando de manera contundente sobre Venezuela. Creemos que el Consejo de Derechos Humanos tiene que seguir dándole mandatos sobre su actuación para nuestro caso, y creemos que eso también, por supuesto, va a servir de un elemento importante para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su examen preliminar tenga que tomar una decisión. Es una fiscalía que es independiente, pero una opinión como la de la doctora Bachelet, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, va a significar un elemento muy importante para que se tome una decisión en el corto plazo sobre la situación venezolana. Lamentablemente, los tiempos de la Corte Penal Internacional no son los rápidos que necesitan las diferentes situaciones, pero ya es un mecanismo que ha comenzado, cada vez tiene más y mejor información, y deberíamos tener algún veredicto en un futuro cercano. 30 segundos, una reacción de su parte sobre lo que ha ocurrido con la jueza Fiuni. Este caso que en su momento le dio la vuelta al mundo por la violación sistemática de derechos humanos. Bueno, creemos que esta lamentable acción tiene que ver con un mensaje que se está emitiendo para los representantes del sistema de justicia. A pesar de la cooptación institucional, siguen habiendo muchos temores acerca de las posibles filtraciones, de las posibles deserciones, como las que hemos tenido recientemente con el señor Rotondaro, que desde Colombia ha ratificado todas las graves denuncias que nosotros veníamos realizando en Venezuela. Así que el gobierno está intentando que no sigan ocurriendo ese tipo de declaraciones y deserciones por parte de funcionarios con alta responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Gracias, Rafael Uzcategui, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.